Claro que amable, gracias. Gracias. Muy bien, pues listo, les comparto. Vamos, aquí está la página. Perfecto. Bien, hasta el día de ayer habíamos comenzado ya un proceso de, digamos, de estimaciones eh, posibles que permite la aplicación a partir de haber considerado que terminamos, digamos, hemos dicho ya, terminamos de hacer una revisión exhaustiva de todo el material, los distintos tipos, y de codificar, particularmente de codificar. Decimos, la codificación está terminada en absoluto. No solo eso, sino después ya una revisión de la codificación como tal, que implicó probablemente generar algunas otras categorías de utilidad para la propia investigación, que son de carácter más empírico, algunas más fácticas, algunas más de organización, digamos, en algún caso, o de alguna otra de diferenciación, con un carácter más en algunos que puede ser medio sociodemográfico, de datos específicos, de género, de edad, de ubicación de espacio, de profesión, no lo sé. Hay algunos otro tipo de categorías que dijimos se pueden construir más bien en la medida en que se va revisando la información, todo el material, y que no necesariamente están construidas inicialmente en un sistema de categorías deductivo, ¿no? Que no nace precisamente, esas otras categorías no nacen precisamente de un operacionalizar conceptos clave con una teoría de por medio, digamos, y con una suerte de dimensiones o indicadores deconstruidos de esos conceptos, sino son unas categorías más bien a partir del propio caso de estudio. También señalamos que fue fundamental, que también a estas alturas también ya terminamos nuestro diagrama, sino además de hacer algunas otras búsquedas dentro del material que nos permitieron construir otro tipo de categorías que son a partir de las búsquedas de texto. Y luego ya también consideramos que ya reorganizamos probablemente nuestras categorías después que generamos una cantidad enorme, probablemente de ellas, de códigos dentro de este gran sistema, y darles un orden de carácter jerárquico, relacional, simétrico en algunos casos, algunos agregados que van dentro de categorías más amplias, digamos todo ello, ¿no? Y entonces comenzamos el trabajo de generar algunas de las posibles estimaciones que van a devenir en algunas visualizaciones de cierta utilidad. Y es ahí donde les había comentado, comienza un poco la magia, digamos, que puede proveer esta aplicación, en donde esta traducción que hace de datos de carácter cualitativo o de fotografías con planos de imágenes con distintos componentes o de audios o de videos o de comentarios de redes sociales, que regularmente, para los que regularmente utilizamos a veces técnicas distintas y métodos como muy específicos para darle tratamiento, pues aquí lo que haremos es darles un tratamiento a todos de la misma manera, simétrico, digamos, a la par, bajo el marco y la mirada de una sola esencia, una sola, digamos, un solo eje de interpretación o de análisis que va a ser el sistema justamente de códigos, ¿no? A todo ese material. Y entonces lo que comienza a aparecer pues, son esta suerte de visualizaciones donde van a traducir ese tipo de material de distinto formato, más de carácter narrativo, de relatos, de imágenes, en prácticamente podemos decir en números en alguna medida, en alcances, modelos visuales de carácter gráfico que nos puede decir el alcance que tuvieron las distintas categorías, sus indicadores, que además podemos realizarlas a partir de la identificación o elección de ciertas carpetas de materiales, ciertos grupos de materiales o materiales sueltos, también de ciertos grupos de códigos o todos los códigos de una sola vez o solo algunos específicos. Hasta el día de ayer comenzamos con, si recuerdan, tres importantes aspectos que era fundamental realizar y no perder de vista. El primero era generar, a partir de informes, un sistema de códigos. Recuerdan, el sistema de códigos era fundamental, habíamos señalado, porque sobre todo nos va a generar una suerte de tabla, si lo queremos ver así, de base, donde va a señalar cada uno de los códigos utilizados dentro de los códigos principales o de subcódigos y códigos, con sus definiciones específicas, con el alcance que tuvieron a nivel de cantidad de segmentos o de citas codificadas,
y sobre todo eso, su contenido explícito, su descripción concretita y la cantidad de alcance que tuvieron. Después de ello, hicimos una revisión sobre lo ya terminado a partir del sistema, perdón, de las estadísticas de subcódigos. Recuerden, las estadísticas de subcódigos nos permitieron construir, digamos, en función de nuestra decisión, un alcance específico a partir de una tabla y de también señalamos de un gráfico, que ahí vimos más o menos cómo elegir, cómo más o menos diseñar, del alcance que hasta ahora tuvo el gran sistema de códigos a partir de sus subcódigos, es decir, en todo caso, cuántos segmentos fueron codificados por cada uno de ellos, de qué material, de qué carpeta de materiales, cuál es el porcentaje que corresponde sobre esta codificación respecto del 100% de lo codificado para ese código o para esa carpeta de materiales, es decir, a generar algunas representaciones que comienzan a dar una luz, empiezan a subrayar y a focalizar dónde está la principal fuerza o densidad, la saturación, se le dice así, digamos, en términos del análisis cualitativo, de la información. Aquí hay una saturación, entonces aquí hay un foco importante del cual hay que discutir, ¿no? Hay muchísimo sobre tal código en la mayoría de los documentos o del material revisado, o casi no hay de alguno de ellos, entonces, ¿por qué razón no lo hay? También es un dato importante a discutir. También realizamos la famosa nube de códigos y que lo que hace es una representación, si recuerdan, del alcance que tuvieron los distintos códigos utilizados de acuerdo a la cantidad de segmentos o de citas o de segmentos del timeline o de planos fotográficos que tuvieron como alcance la cantidad en relación al 100%, ¿no? Y nos quedamos en las herramientas visuales donde realizamos al menos 3 primeras. La matriz de documento por código, que significa una suerte de tabla, una matriz, justo como lo señala, en donde pudimos verificar que el alcance que tuvo. Recuerden, para todo ello, siempre la activación del material es fundamental. Quiero que vean que este proyecto que estoy mostrando en este momento es otro. Tiene que ver ayer lo hacíamos con un trabajo que hicimos directamente en la UAM a partir de la revisión o el rastreo de información que se hizo con distintos alumnos y alumnas, sobre todo de las 3 divisiones, para hacer un trabajo de comparación sobre la conformación de capital social y veíamos varios detalles. Esta diferencia se hizo sobre espacios públicos, específicamente las plazas del centro histórico. Las plazas del centro histórico tienen una historia interesante, sobre todo las que están en el primer cuadro, en el perímetro A, digamos, el perímetro A del centro histórico. Hay una muy buena cantidad, más de 20 plazas que tienen una historia, que son reconocidas por este carácter, digamos, no solo de la historia del lugar y del contexto de los barrios en que se encuentran, sino sobre todo por lo que en lo que se han venido convirtiendo a lo largo del tiempo. Entonces, sobre ello también se hizo un trabajo. Vean, en este caso, parte de lo que yo recomendaba en principio es que el material con el que se trabaja a veces puede ser tan amplio, puede ser tanto, o puede ser relativamente tan pesado cuando usamos distintos tipos, que eventualmente en algunos casos conviene separar y hacer proyectos por separado. Por ejemplo, aquí junté 3 carpetas que hacen a 3 unidades de observación, las plazas a las que me referí hace un momento, los consumidores de las plazas y los productores de estas plazas. Cuando digo cada uno de ellos, las plazas se refiere específicamente al espacio físico, al espacio materializado, digamos, al lugar, al locus, y todo lo que compone esa plaza. Los consumidores tienen que ver particularmente con los actores sociales que practican estos espacios públicos, como son estas plazas, quien pasea, quien va a hacer ejercicio, quien va ahí a simplemente estar, hay quien duerme también ahí, hay un sinfín, todos los practicantes de este tipo de plazas. Y por otro lado tenemos a los productores, que es otro tipo de actores sociales y que son los quienes regulan el asunto de estas plazas públicas. Y esto tiene que ver sobre todo con el gobierno, ¿no? Con las entidades responsables de su control, de su manejo a nivel de varios planos, entre ellos el diseño de la misma plaza, los permisos para el uso de estas plazas. Entonces, piensen, la información que recabamos para este proyecto, pues vino de muchísimas fuentes y de distinto tipo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las plazas tuvo que ver, entre otras cosas, con comentarios que se encontraron en redes sociales, con la visita directamente de manera etnográfica de las plazas. Fue otro caso de revisión.
con una colección fotográfica de las plazas, con un cuestionario que se aplicó para redes semánticas directamente en cada una de las plazas con la gente que estaba ahí, entre otra cantidad de datos que encontramos, GIF, memes, qué sé yo. Para los consumidores era un trabajo directamente a quien dio información acerca de la plaza a partir de algunas entrevistas y otras que encontramos en redes, algunas narrativas que encontramos en prensa sobre algunos conflictos específicos que se han dado en algunas de estas plazas con los funcionarios, digamos, y en qué ha terminado, entonces, notas de prensa. Y en los productores de las plazas hay por ejemplo, hay un informe completamente del famoso, la autoridad del centro histórico, por ejemplo, hay un plan de organización del centro histórico, hay una autoridad del centro histórico, hay una autoridad del espacio público, hay una suerte de principios que ya están revelados en algún tipo de materiales como normas de uso del centro histórico, como hay un decálogo de lo patrimonial del centro histórico. Por lo tanto, en todo ello hay una revista específicamente que se dedica cada mes a generar información acerca del centro histórico y de lo que está haciendo y cómo está interviniendo el gobierno en virtud sobre todo señalaban en virtud de generar digamos, un trabajo de remozamiento, así lo señalan ellos, o de mejora del centro histórico. Entonces, imagínense la cantidad de información que se recabó. Aquí tengo todo y ahorita justo como pueden ver, el tiempo que está tardando en recuperar los 2,903 segmentos, citas de los distintos planos, de los videos, de los pequeños videos de las redes sociales y de esto es muchísimo. Este puede ser un problema importante que vale la pena no evitar eventualmente y en su caso, si se maneja muchísima información, separar los proyectos, como les había señalado en principio, eso puede convenir, ¿no? Y la separación lo que implicaría es un tanto llevarse la información, por ejemplo, de una de las carpetas se queda en este proyecto abierto, en este archivo, la otra la llevamos a un segundo caso y manejarlo de esa manera. Pues déjenme, lo voy a destrabar porque si no, no vamos a avanzar de aquí y no vamos a continuar con las estimaciones, que era lo que me interesaba sobre todo. Permítame tantito, vamos a darle por acá. Porque está bastante pesado. Y si bien está avanzando, va a tardar muchísimo en abrirlo. Sobre todo porque estoy ahorita compartiendo y entonces el procesador de la máquina como que da de sí. Listo, ahora sí. Voy a volver a abrirlo. Y vamos a abrir el que tenía inicialmente. Esto es. Y vamos a abrir el primero, el con el que trabajamos ayer. De hecho, miren, les voy a mostrar, bueno, tengo el caso Aristegui, este es uno particular, el de satisfacción de vida. Aquí está. Aquí son poquitas las estimaciones que tenemos. Activo todo el material, voy a activar todo tal cual, de distinto tipo, activo todo el sistema que aquí existe de códigos. Y nos habíamos quedado hasta el día de ayer en las herramientas visuales con de las más importantes. Hemos señalado de la primera, que era, si recuerdan, la matriz de documento por código, que significa el alcance que tuvo cada uno de los subcódigos o indicadores de las principales categorías o de los códigos principales. La importancia habíamos señalado, de decidir cuándo quiero que la información se muestre por documento. Si tengo pocos casos, pero muy importantes en los cuales profundicé, probablemente me convenga hacerlo por documento. Por aquí, si se dan cuenta, tengo varias carpetas de varios documentos, de varios tipos de documento. Entonces, mi intención es hacer una comparación no entre documento con documento, sino más bien entre las grandes unidades de observación que tienen distinta información al interior. Por lo tanto, me conviene hacerlo por grupos de documentos y eso es lo que hemos hecho el día de ayer, ¿no? Recuerden, esta primera estimación
que puede desplegarse para saber cómo opera al interior de cada carpeta o unidad de información cada uno cada uno de los códigos o de los subcódigos que se utilizaron, la manera de mostrarlo visualmente, el uso de los colores para hacer un mapa de color y poder referir dónde está la fuerza principal. Ayer hacíamos un comentario sobre el caso que les comenté de los estudiantes en la UAM y donde se veía casi inmediatamente la fuerza y el alcance de la aplicación de las categorías. La otra herramienta que era la matriz de relaciones de códigos, casi siempre se queda de la misma forma, excepto cómo queremos que nos muestre las relaciones, que son 3 tipos de análisis. Recuerden, una, la intersección de códigos por un segmento, que era saber hasta cuántas ocasiones los códigos se encontraban en un mismo segmento que había sido codificado, cuántas veces sucedió eso, la proximidad de códigos en el mismo documento, ¿sí? Es decir, cuál era la distancia en la que se encontraba de manera continua un código, el mismo código dentro del material revisado, es decir, después de un párrafo o de cuántas filas o de cuántas tablas o de cuántos segundos en el video o en el audio, volvía a aparecer el mismo código, un poco esta idea de proximidad, o la ocurrencia que hicimos, y la ocurrencia era cuántas ocasiones un segmento era codificado por los mismos 2 códigos, hasta cuántas veces. Eso tenía un elemento fundamental. Cualquiera de ellas se puede mostrar respecto de todo el material que está activado y de todo el sistema de códigos que está activado, o bien elegimos cuáles solamente queremos revisar. También hicimos ayer el ejercicio. La otra es aquí podemos arrastrar, solo quiero que revises tal código con tal código y lo arrastramos acá. Si dejo esta intersección, le digo OK, entonces prácticamente hace esto, habíamos dicho, aquí me va a decir en dónde está la principal fuerza y habíamos señalado los puntos como tal que aparecen, por muy menores en algún caso que sean, o que aparezcan, digamos, fundamentales para entender la fuerza de la ponderación que genera la aplicación a la hora de darle un valor a el cruce de estos códigos o de estos indicadores. Evidentemente esto es fundamental, es decir, cuando encuentro este tema de las entrevistas por varios tópicos, siempre voy a encontrar muchísima información acerca de lo positivo. Hay un cruce ahí importante entre las principales categorías o códigos, sobre todo aquí, si los despliego, ¿de dónde es donde cruza más? Por ejemplo, aquí, todos los que tienen, estos son muy fuertes, ¿no? Dice positivo con padres, ¿no? Con los padres aquí, con los parientes, positivo, con otros más. Todos este tamaño, digamos, de las imágenes, hemos señalado, va a ser donde se va a concentrar la principal fuerza y nos diríamos, esta visualmente puede tener un alcance interesante. Si yo lo despliego, voy viendo cada uno de los subcódigos de los códigos principales. Si lo vuelvo a replegar, entonces veo la fuerza de manera generalizada sobre el grupo de códigos. Ayer lo vimos de esta manera, lo podíamos ver, dijimos, por las imágenes que son aquí estos cuadros o estos puntos, o por los casos específicos. Aquí está, ¿no? Donde me va a decir, hasta 62 ocasiones, estos 2 códigos se intersectaron en el mismo segmento. Se encontraron, ¿no? Hasta 32 veces, hasta 20 veces, hasta 15. Eso resulta interesante, importante. Los números los puedo tener así, la visualización la puedo verificar de esta manera, tengo los datos específicos, pero además tengo la visualización, sé que el mapa de color o de calor, las partes más densas, donde el color es mucho más intenso, me hace ver más caliente, menos frío, digamos, este color, hablando como de las temperaturas del color, sé que allá hay un foco importante del cual conviene hablar o discutir en la redacción de la información, ¿no? Entonces, esta es una manera de mostrar. Señalábamos que toda esta información de las tablas nos las llevamos como imagen y nos las llevamos como tabla. De aquí mismo tomamos la foto y la pegamos en una presentación o abrimos la versión en Excel o simplemente exportamos la información que es en una suerte de base de datos, cualquiera de estas 2 versiones Excel, la más reciente y la pasada, en una imagen que es una imagen PNG, que es una versión de imagen sin fondo, hemos señalado en una imagen SVG, que es una imagen editable en algún otro programa, porque es de vectores, entonces se puede abrir en Illustrator o en algún otro programa, CorelDRAW o Photoshop para editar.
o en una versión HTML, que es una versión ya preparada para subirse a un blog o a una página de internet, o bien en un Word, digamos que es más común, ¿no? Utilizado, un RTF, que es una versión codificada del Word, también lo podemos hacer. Es decir, varias maneras de estarnos llevando la información, una visual que tiene un carácter, digamos, de gráfico, otra que es una tabla, y eso nos permita en su momento discutir el tópico y traer consigo además ejemplos específicos de una o de las fotografías o de las narraciones o los fragmentos de los audios o cualquiera de esos elementos, ¿no? Esa es la intención. Ya hemos quedado hasta aquí, hasta la matriz de las relaciones de códigos. Ah, no, hicimos un mapa de código, ¿recuerdan? El mapa de código resulta visualmente muy útil desde mi punto de vista, y hemos señalado cómo esta manera de presentar la matriz la podemos verificar a partir de la clusterización de los nodos, porque por intersección, por proximidad o por ocurrencia se parecen, digamos, ¿no? Por el tipo de segmentos codificados, porque se intersectaron, porque se acercaron y se repitieron mucho en un documento los mismos códigos, o porque codificaron un segmento dos ocasiones, esos mismos dos códigos, perdón, más de dos ocasiones, esos mismos dos códigos, según decidamos, ¿no? Y que lo podemos hacer también por un número específico de materiales y un número específico de códigos activos. Habíamos pegado, ayer hicimos esto, pegamos todos los códigos disponibles, todos estaban activos además, podía ser cualquiera de ellos, y dijimos, vamos por intersección, dijimos que lo hiciera de todos los documentos, descartamos los no activos y aparecen así. Y entonces habíamos señalado como eh, el color de los códigos especifica el nivel, digamos, de relación o de parecido, genera el clúster, donde podríamos decir qué tipo de códigos se están combinando, por señalar de alguna manera, están ocurriendo o se están correlacionando, en este caso, aunque pertenezcan a una categoría distinta, ¿no? La otra es que la relación y la fuerza que hay entre estos códigos, que al menos aquí conformó tres clústeres, estos azules, los verdes, y estos que son menos, que son de carácter, son más pequeñitos, están un poco más separados en términos de las relaciones, pero son un clúster por el mismo color que tiene, que es un azul un poco más fuerte, marca distintos elementos interesantes. Aquí la herramienta nos permite hilar la conexión, el grueso de la línea indica las frecuencias, por ejemplo, y se pueden mostrar las frecuencias, puedo hacer una mínima de 2 o puedo cambiar ese dato para que haya una mayor relación. Vean, entonces el tamaño del nodo especifica la fuerza que tuvo en el material revisado, fue importante, encontramos muchísimo de positivo, recuerden que apareció un poco en la matriz que revisábamos antes, pero además tiene una relación interesante, claro, tiene una relación importante, hasta de cuántas ocasiones se encontró 10 y 8 veces con recreación y con friends, ¿no? Aquí está. Pero no solo esto, este nodo, este indicador, este código, categoría, como queramos ahora nombrarlo, tuvo no solamente una fuerza importante porque fue muy frecuente, sino además se relacionó no solo con los propios subcódigos que le pertenecen, sino con otros, aunque no formen parte del mismo clúster que señala al menos esta estimación. Tuvimos importantes relaciones con Life, con Parents, con Autocode, que fue una autocodificación del término familia. Es decir, esto permite hacer una lectura, digamos, de cuál es la relación que hay y fuerza de las descripciones de cada uno de los códigos que ya hicimos previamente a la hora de rastrearlos en el material revisado. Lo mismo sucede aquí, se forma un clúster interesante, están hasta muy encimados los textos, aquí los nodos se dan cuenta, y más o menos del mismo tamaño, pero interesantemente todos tienen que ver con algunas de las redes, veanlos con Twitter, con videos, comentarios de video, es decir, es posible que haya una tendencia acerca de lo que allí encontramos de información que refiera más o menos lo mismo, por eso están así de clusterizadas, aunque relativamente las relaciones a partir de las líneas no son tan evidentes ni tan fuertes, ¿no? Es decir, y tampoco su alcance es tan grande como estos otros, como el positivo, como este de negativo, como el de parents o autocode, ¿no? Por ejemplo. La manera en cómo mostramos esta representación, también señalamos, aquí no se puede hacer muchísimas modificaciones porque es la genera en automático, excepto por, digamos, todavía profundizar el número de clústeres para que vaya especificando, todavía piensen ustedes en características específicas por el tipo de codificación, por el encuentro de dos o más códigos, por las relaciones,
y entonces todavía genere otro tipo de cosas. Es decir, a mí se me ocurre que al interior de estos azules, que es un clúster conformado por el mayor número de características en las que se parecen o comparten, que si yo pido que haga cuatro clústeres, aquí le digo o 5, y luego lo actualizo, vuelve a leer, lo hace por intersección, le digo ok, esperamos, y entonces es probable que algunos se empiecen a separar, ¿no? Se empiecen a separar y que digan, no, no nos alcanza para más, es lo más que pueda haber que esto sucede. Porque si le dijera solo 2, vuelvo a revisar por intersección, no sé si nos dé para ello, es decir, un poco, hay que mirar muchísimo, vale la pena jugar tampoco. La otra, cambiamos lo que no sea por ocurrencia, sino eh, por proximidad. Esta es otra cosa, ¿no? Por proximidad. Es decir, aquí podemos ver que algunos de los casos, a pesar de que se parecen y por eso tienen el mismo color, aunque pertenezcan a distinta categoría, es muy relativo el encuentro que tuvieron eventualmente porque hay una separación muy distinta a estos casos que están muy clusterizados, ¿no? Fue muy frecuente, digamos, encontrarse los mismos códigos usados en los mismos tipos de materiales, a menos por la indicación que le dimos de 5 párrafos o 5 segundos en la información videoral. Luego veamos por concurrencia, no hay muchísima ocurrencia, al menos en este trabajo. No se trabajó mucho esta parte, había más bien una muchísima frecuencia en los términos, en el trabajo utilizado. A diferencia del caso de ayer, mostrar rápidamente que habíamos señalado, había un poco más de esto y era bueno, esto es activo el material, activo el sistema de códigos. Espera un poco que recupere los segmentos. Casi llega, ya casi. Ok, listo, muy bien. Y estábamos en que en herramientas visuales, el mapa de código, pensando en ocurrencias, y coloco todos, para todos los documentos, había hecho esto, ¿no? Esto es por concurrencia, esto es por distancia, voy a ver menos casos, de a 3, así es por distancia, y esto es por proximidad. Si quiero hacer más clústeres, vean, aquí es donde sí pasa. Es decir, cuando se cumplen que las características que va verificando por el tipo de codificación de material, el formato del material o el alcance que tuvieron en términos de frecuencia de relación los códigos, entonces puede generar agregados distintos. Si yo le digo, déjamelo en 2, dice así. Si lo digo en 3, dicen 3, estos serían un clúster específico. Las características que comparten son fuertes y están muy determinadas por la información codificada. Pero si nada más quieres 2, entonces significaría que estos se van con estos otros, lo que más se parecen. Ya señalamos, tiene sentido que hablemos de autosabotaje, se desvalora por la descripción que implican esos códigos con es desvalorado, desvalorada, el arraigo negativo y el terminismo familiar. Considerando que todo lo que codificamos del material que se revisó de estas unidades de observación, que correspondían a 3 grandes entidades, que eran las 3 divisiones de la UAM en Iztapalapa, más su separación entre hombres y mujeres, tenía una tendencia de carácter, digamos, negativo. Es decir, eso era lo que generaba mayor vulnerabilidad, que era uno de nuestros objetivos a perseguir en el proyecto.
Pero si quiero ser más específico, entonces que le pido que haga clústeres más o un clúster más que divida y me diga cuál podría ser, diría, entonces estos tres son los que son más fuertes, los que más se parecen probablemente en cantidad, en relación, en material revisado, y aquí podría estar un foco. Y decíamos, esto es interesante porque sobre esto es donde puedo comenzar a generar parte de mi redacción, si quieren. Aquí es donde puedo puntualizar y subrayar. De esto tenemos mucho, pero vean, también tenemos mucho de esto emprendedurismo y empoderamiento. Entonces resulta interesante, tiene sentido que estén relacionados, tiene sentido que conformen un clúster, pero que al mismo tiempo, por el nivel de frecuencia en que se encuentran, estén casi uno encima del otro. Y que no necesariamente haya mucho de esto, aunque está en una parte media. Es decir, yo diría, a nivel medio, en un sentido de hablar comúnmente de un más o menos, todos estos chicos y chicas, sobre todo las chicas, han construido como a lo largo del tiempo un tratamiento con la familia en relación a su estar ahora en la universidad y su perspectiva de vida de apego constructivo. Todavía están en un jaloneo, piensen que este es este grupo de estas chicas y estos son los lazos, si fuera así, en donde no terminan de dejar este tipo de condiciones, ¿no? Las que están aquí, y que no terminan totalmente de empoderarse absolutamente todo, por lo menos en lo que pudimos encontrar en estos relatos, en esta información que nos generaron, porque están todavía en ese proceso. Probablemente el tema señalábamos del proceso del tránsito por la universidad, implique este proceso de individuación y este proceso, digamos, de ir reconstruyendo finalmente una vida perspectiva futura distinta y eso además pues entra en conflicto sobre dejar alguna suerte de códigos, y ahora me refiero a códigos personales, morales, valores, lo que ustedes como quieran decir, que hemos aprendido con H desde que venimos de la familia, ¿no? De pequeños, que se vuelve una cultura más o menos inherente a nuestra manera de ser, y que luego en la universidad pues nos conflictúa en alguna medida, ¿no? La manera de ver el mundo, la manera de concebir las cosas y de tomar decisiones. Entonces sí encontramos mucho de ello. Sin embargo, no es lo suficiente. Creo que todavía, al menos para esta investigación, para todos estos casos, esto resulta muy, muy fuerte todavía. Sigue apareciendo muchísimo y aunque aparece mucho de esto, que tenía un carácter más positivo, no se compara con lo que encontramos a nivel de carácter negativo. Y en todo caso, esto todavía abona a la parte futura. Recuerda que dividimos que una de las categorías que se utilizó, uno de los códigos y subcódigos, abonaba a cómo te ves en el futuro, qué piensas a nivel de tu perspectiva de vida, qué quieres para ti saliendo de la universidad, dónde te ves, dónde te ubicas, que todavía no sucede, pero de eso sí hay mucho. La mayoría piensa en lo mejor, por supuesto, y está esto, ¿no? Esto va a ser, si todavía le doy más que haga 4, ciertamente haría esto, a lo mejor me conviene hacer esto. Los que no son tan parecidos, los más fuertes, que son estos, y negativos, los más positivos, que conforman un clúster por separado, pero está relativamente separado del resto de los casos. Estos que siguen siendo de carácter negativo, pero creo que tiene mucho que ver con los casos individuales. Vean, la idea de autosabotaje y de se desvalora o él o ella o del conformismo es como de un carácter interno, es decir, yo decido, me conformo, me menosprecio, me autosaboteo de pronto, y en este caso resulta en un contexto en donde además el entorno donde se encuentran es quien lo genera. Es decir, en este entorno estas chicas, sobre todo, son desvaloradas, están muy asidas a un arraigo negativo de lo que significa el sentido de ser familia, ¿no? Y que entonces implica un reproducir un sinfín de elementos que han generado pues mayor desigualdad eventualmente entre los grupos de actores que pertenecen a esa familia, o que hay un determinismo familiar que tiene un carácter de decidir por ellos o por ellas, sobre todo, qué van a estudiar, qué tienen que hacer, cómo se tienen que comportar, ¿no? Y estos otros que se van más o menos jaloneando y que están un poco separados, no son tan fuertes, y lo vemos por el tamaño de los nodos y lo vemos por el grosor de las líneas, que no es tan fuerte, digamos, están como en la parte media. Tiene sentido que generen un clúster específico. Y esta prácticamente es una parte como muy interesante que permite, no sé qué piensan ustedes, pero que visualmente, de pronto no me lo imagino
cuando solo leo las narrativas de lo que convencionalmente hacemos con los relatos, que es colocar citas de lo que dijo, irlo discutiendo. Claro que lo voy descubriendo que es importante hacerlo, esto no nos evita la otra parte, pero de pronto para el lector revisar y ver algo como esto puede enganchar rápidamente, encontrar dónde están los focos importantes. Ahora platícame sobre estos focos, ¿no? ¿Cómo se dan? ¿Qué ejemplos tienes? A ver, enséñame parte de las imágenes, a ver, enséñame parte de los relatos, parte de las notas de prensa, de lo que hayas conseguido, de los grupos focales. Entonces, es una manera interesante de mostrarlo. También señalábamos cómo este mapa específicamente, el de código, se puede sacar una foto para pegar en algún keynote, en alguna presentación, exportar, decimos exportar, y la manera en cómo exporta va a estar a través de una imagen PNG, de una imagen de vectores para que sea editable, o de un Excel. El Excel va a ser la pura base de datos, la pura base de datos que también nos puede servir la tablita y a lo mejor le quiero dar un tratamiento diferente en un programa. Y la otra, esta nos da la opción de llevarla, dijimos si quiero modificarle, por ejemplo, aquí veo que está muy encimado emprendedurismo de empoderamiento. Entonces quisiera que se moviera un poco, aquí no lo puedo hacer, sin cambiar, por supuesto, las estimaciones, ¿estamos de acuerdo? Los números, el alcance. Es decir, eso se tiene que mantener a escala. Entonces solamente le doy clic aquí, y eso nos lleva, les decía yo, a los famosos Max Mapas, que es donde podemos hacer muchísimos, señalado con muchísimos, no experimentos, sino muchísimas, creativamente hacer muchos cursos interesantes según nos interese, para poderlos mostrar mucho mejor. Aquí ya puedo hacer esto, aquí sí lo puedo mover, vean, puedo mover un poco. Y interesantemente, porque vean, no veía el grueso de de esta línea, de estos dos nodos, que es muy fuerte, ciertamente, donde encontramos evidencia de empoderamiento, encontramos una relación fuerte con emprendedurismo. ¿Tiene sentido? ¿No? Pero aquí tengo estos pues se siguen viendo bien, no les vería demasiado, mi intención es que no cambie mucho, que se mantengan tal cual la fuerza de las relaciones de estos clústeres por el tipo de relación. Aquí esta no se veía mucho, por ejemplo, porque se clusteriza muchísimo, se desvalora con autosabotaje, pero pues tiene una relación fuerte, que se ve en el grosor de la línea, el de conformismo, ¿no? Y al final, bueno, tengo una imagen en estos términos. Muchas de las cosas que podemos hacerle a esta suerte de mapas o de modelos que genera la aplicación es que podemos además modificarlos relativamente aquí. Si no me quiero llevar, si me quiero llevar la imagen tal cual, pero mi intención es hacerlo vectores para modificarlo en otro lugar, si no quiero que tal cual como aquí queda, así me lo lleve, pues puedo generar algunas cosas importantes. Por ejemplo, sobre insertar un texto, ¿no? Y ponerle un título, si fuera el caso. Puedo generar algún tipo de figura, si mi intención es poder meter algún tipo por ejemplo, de tabla de contenido para que explique qué significa el azul, por ejemplo, qué significa el azul más fuerte, o si quiero cambiarle los colores también, o si quiero generar una vinculación nueva a partir de un código que yo abone. Aquí, por ejemplo, quiero que se vean las frecuencias o no quiero que se vean. Se supone que las frecuencias ya se ven o ya están ponderadas por el tamaño del nodo, de hecho, pero si quiero que aparezcan los números, también se los pongo. Es decir, hay distintos elementos que aparecen en las herramientas de este laboratorio de mapas visuales, digamos, que permiten todavía moverle y hacer algo mucho más útil, ¿no? Y eso creo que no les costará a ustedes nada de trabajo. Cuando ya lo tengo listo, les había señalado, estos mapas sí se van a quedar aquí guardados, mientras las otras estimaciones no. Las estimaciones previas que hicimos las vamos exportando y las vamos guardando en alguna carpeta, ya traen un nombre, les podemos especificar todavía mejor un nombre que nos resulte de mayor utilidad y eso sería, digamos, útil para después saber cómo vamos a ir agregando todo ello en la redacción de nuestro trabajo. Mientras tanto, estos sí se quedan aquí. Esto simplemente decía, cuando lo tengo listo lo exporto. Aquí hay algo importante. Aquí en la parte de arriba, que es aquí, nos señala, vean, aquí dice, las imágenes que se exportan tienen un nivel de resolución, ¿no? El tamaño original se reduce a cómo se ve en nuestra propia computadora y pantalla. Ese tamaño tiene una resolución específica. O lo quiera a 300 píxeles, a 600. Yo le pongo, no sé, yo le puse a 1200, que es la máxima para que tenga la mejor resolución, ¿no? Me gusta que se vea así. Y entonces sí lo podía exportar. Puedo exportar mi mapa y que va a darme esa resolución. La quiero en una versión PNG. JPG siempre tiene fondo de color
o SVG, que es una versión de vectores, o lo quiero exportar como un archivo para MaxQDA, de tal manera que lo voy a compartir con alguien para que lo abra en su propio programa, ¿no? Entonces, no sé, lo quiero PNG, a lo mejor me gusta más, porque quiero que sea transparente el fondo, no quiero un color, y listo. Aquí está mi mapa de código, lo guardo en mi... Vale, y ya, y puedo cerrar, regresé a la primera estimación que hice, que ya la puedo cerrar, ya no tengo problema, porque además dijimos dos cosas. Una, ya exporté, en su caso, la imagen que me interesaba, que era el mapa. Aquí está, lo tengo acá, ¿no? Aquí tengo el mapa, que es una imagen PNG. Y luego, ya en el propio programa, si voy a Max Mapas, había señalado, se guardó de manera automática ahí, así que si en algún momento dado quiero hacerle algún ajuste, lo puedo hacer. Aquí está. Ya habíamos guardado este, ¿no? Ahí está. Luego sigue algo que es muy parecido, que va a ser un mapa, pero no de código, que desde mi punto de vista resulta el más importante porque nos dice más o menos cómo estuvieron las cosas de todo el material revisado o de una carpeta particular o de un documento en particular, si así fuera y así lo quisieran hacer. El mapa de documento lo que va a decir es el ordenamiento que tiene en alguna medida el parecido, la similitud de los documentos que corresponden a cada una de las carpetas o de los grupos de documento en función de cómo fueron codificados. Se puede decir, vea, esta carpeta se parece mucho a esta en función de cómo fueron codificados. Es decir, hay un nivel de similitud en ese caso. Si fuera, si fuera mi intención poder mostrar un mapa de documento, ¿no? Que dice así, ¿no? Entonces hay que seleccionar los documentos, entonces no sé, quiero ver los documentos de CDI con los de CCH, selecciono todos, puedo hacerlo de todos, aquí voy a hacerlo de estos, por ejemplo, que son 20, y luego los códigos, no sé, quiero que use todo el sistema de códigos. Puedo decir, no, yo solamente quiero ver los de esta categoría con sus indicadores, nada más quiero ver cómo funcionó o de todos. Les digo que las posibilidades pueden estar en su momento en relación a, sobre todo, este, digamos, sobre todo, mi interés. Si son casos, si son pocos casos, pero son muy profundos, conviene hacerlo, no sé, yo lo haría una vez por todo el proyecto y todos los casos, me va a generar ciertos niveles de alcance y fuerza para todo el proyecto, de todos los códigos, de todo el sistema de análisis, de todo el material, y luego por hacer ejercicios por separado, ejercicios comparativos. Una vez que encontré dónde están los principales focos, identifico además a qué tipo de material pertenecen, puedo adentrarme a ello y hacer ahí una estimación que resulte pues de profundidad útil y suficiente y que me permita pues discutirlo más profundamente y agregarlo además a mi tópico, a mis tópicos de trabajo, ¿no? Vean, aquí lo que me dice es esto. Vean, hace los clústeres de esta manera. Se dieron cuenta que compartimos material de dos carpetas, CBI y CSH. Y en función de la ocurrencia de códigos de los valores de las variables que se utilizaron para poder codificar el material, lo que aquí nos dice es que todos estos que tienen un color se parecen mucho. Es interesante porque Eulalia, por ejemplo, es de CSH y no de CBS y se parece muchísimo a Islin, a Lorena, a Etzayana, que es de CSH y no de CBS y no de CBI, pero es interesante cómo encontramos una relación útil para poder saber qué tanto se parecen las distintas unidades de observación, dígase por grupos o dígase por documentos específicos a los que podemos identificar evidentemente como actores sociales, qué tanto se parecen, qué nivel de similitud hay, cuál es la tendencia en general que subyace de manera particular en cada uno de ellos, mientras que por otro lado Jacqueline y Leslie se parecen, son los que se parecen, ¿no? Sin identificar exactamente si pertenecen o no a uno o a otro de las unidades de observación o de los grupos de documentos, hace esta revisión. Entonces, esta puede tener cierta utilidad, eso ustedes lo referirán según su intención.
En función de la frecuencia, bueno, estos se parecen mucho, tienen más o menos el mismo número, hace un rango de casos en que fue codificada la información que ellas generaron, mientras este es un caso único. Y ciertamente yo, por ejemplo, que participé de la investigación, lo recuerdo muy bien. Este caso de este relato, de la información que conseguimos de este actor social, era fabuloso, era muchísima información, es donde encontramos, yo creo, casi de todos los subcódigos de los códigos, de todos los indicadores, las categorías, fue muchísima la información la que nos brindó y encontramos de todo, era un caso especial, este era un caso además para tratar de manera separada y hablar como digamos, entretejer cada detalle que encontramos y que señaló. Por esa razón, cuando le digo, a ver, compárame y dime qué tanto se parecen entre estos casos, aunque son de dos distintas unidades de observación, y quiero que lo hagas por la frecuencia de los códigos, pues esta definitivamente es un caso único, mientras estas otras se parecen. Entonces, esta es otra manera de poder hacer una estimación, una suerte de mapa y que está concretamente especificado sobre los materiales, es decir, sobre los actores sociales, sobre las unidades de observación. Y lo mismo que con el otro caso, podemos, llevárnoslos digamos, al laboratorio de Max Mapas para poderlo todavía ajustar si fuera nuestro interés. Ahí están como sobrepuestos los nombres de pronto. Quiero que se vean un poco mejor, ¿no? Son estos acá, lo puedo mover, ¿no? Sino que se lea un poco mejor este tipo de elementos, usar algún tipo no sé, de fondo o de marco para poderlos encerrar. A lo mejor le pondría a este caso un marquito específico y quiero que resalte sobre todo esta condición. Puedo poner una nota, lo que ustedes quieran. Hay como distintos elementos que se pueden ir conformando. Señalamos que en este caso también se guarda. Cada vez que lo abramos, ahí va a aparecer sin ningún problema. Regreso a mi estimación y me puedo subir. Esto, el formato, ya les decía, es un poco su propia manera de ver o cómo les gustaría ver las estimaciones que va haciendo la aplicación, cambiar el tipo de letra, aumentar un zoom, que creo un clúster todavía más profundo, a ver si divide acá. Recuerden que si hay manera de, sí, dicen, listo, hay manera de poder decir que dentro de estas que se parecen por el número de que habíamos hecho a partir de la frecuencia, estas las podemos dividir en dos grupos. Estos se parecen más entre ellos que estos entre ellos, estos casos. Por el tamaño de fuente refleja el número, está activado. Lo podemos activar. El tamaño también del nodo refleja la frecuencia. Podemos generar que se vean o no que se vean los códigos. Es decir, hay como distintos elementos que vale la pena poder ir señalando y que puede ser de utilidad. Nosotros vamos decidiendo sobre ello, ¿vale? Y allí queda el formato. Me salgo de este. Y listo. Luego vienen estas herramientas. Les digo, les estoy comentando las que podrían ser las más generales y pueden tener cierta utilidad y que resultan de pronto, digamos, más funcionales de manera inmediata, al menos para poder revisar todo el material y tener un alcance de utilidad. Son las siguientes. Esta que se llama gráfico de comparación de documentos. Lo que va a hacer esta herramienta es lo siguiente. Me dice, solo para los documentos y los códigos activados, sí, que son todos en este caso. ¿Mm? Esperamos, hace una lectura y vean, esto es lo que nos va a mostrar. ¿Qué es lo que hace? Trae todos los casos que se analizaron, todos los casos que entraron a estas distintas unidades de observación, que fueron grupos de documentos de distinta índole, y piensen que lo que hace es una suerte de línea de tiempo, que son como sus historias de vida, supongamos así, de cada uno de los casos. Y que digamos, la manera en cómo se visualiza, aquí lo ajusto un poco para poder mejor el alcance, se mueve de esta manera, nos da como una suerte de zoom para saber cuánto puedo ver. Los números que aparecen en las columnas son, en algunos casos, las cuartillas, por ejemplo, o los párrafos que se fueron revisando, depende del tipo del documento, de todo lo que abonó cada uno de los casos. Lo cual significa que vemos en algunos casos que hay espacios en blanco. Por ejemplo, yo puedo pensar que para el primer caso, que empezó aquí como del 3 casi al 10, probablemente esa fue toda la información que dio y que al interior se dividió de esta manera, se fue codificando así.
y que prevalece sobre todo el color verde para este caso, que tiene que ver con un código, con el mismo código. Estuvo repetido en distintas ocasiones y fueron grandes espacios del material que se revisó que se codificaron con ese código. Fueron menores los casos del color rojo, aunque también aparece en distintas ocasiones, en menor medida del azul, aunque de pronto los párrafos o los momentos o los segmentos o las citas fueron un poquito más amplias que las del color rojo. Las del segundo caso fueron muy poquito lo que abonó, digamos, pero fue lo que se encontró tras revisar el material. El material no significa, en esta idea de historia, de su historia de vida de cada uno de ellos, que comenzó aquí en el 1 y terminó necesariamente en el 40, por ejemplo, o más. Realmente no sabemos. Hay casos que abonaron más y hay casos que no, pero lo que sí sabemos es cuál es, en todo caso, más o menos la cantidad de información, no tanto información, de evidencia de toda la información que se recabó, recolectó de cada caso, cuál fue el nivel de evidencia que arrojó. Y en donde encontramos líneas largas, pero espacios en blanco, como aquí, o en varios de estos casos, es posible que ahí, en la línea que fuimos siguiendo del material que iba revisándose del mismo caso, aquí otra vez, hubo momentos en blanco, digamos, hubo momentos que no abonaron una evidencia que tuviera que ver con nuestro gran sistema de códigos, ni los casos ya previstos deductivamente por los conceptos operacionalizados, pero tampoco por las categorías de carácter fáctico que hubiéramos organizado, ¿no? Y tampoco porque en la búsqueda del material nos hubiera parecido relevante, importante, simplemente no hubo más, no apareció ahí. También alguien podrá decir, ay, ¿qué onda con estos espacios en blanco? A lo mejor este caso, este que dice aquí, el de Karen, a lo mejor la narrativa estaba hasta por acá, por el 30 o por el 39, y tú hasta aquí terminaste y luego ya no lo seguiste revisando. Eso puede también ser una manera de pensar qué pasó. No, la intención es que estamos suponiendo que vamos a ser lo más exhaustivos posibles en revisar todo el material y que esto nos permite ver más o menos cuál es la fuerza, qué es lo que en mayor medida ponderó el material en general de estos actores, de estos casos que se revisaron. Entonces podría decir solo a vuelo de pájaro que uno de los más que más se encontró fue el color verde, que tiene que ver específicamente con una gran categoría, luego el azul, y como en tercero estuvo quedando el rojo. Es decir, más o menos cómo se distribuyó en estos casos en este visor que hace una comparación entre documentos, ¿no? Entonces, ¿para qué puede servir? Es un poco pensarle qué utilidad le puedo dar y cómo puedo comentar a partir de lo que les estoy señalando ahora la utilidad de esta imagen. Es en lo que hay que pensar. Hay quien puede decir, pues no, ahí no le veo como mayor detalle. Puedo a lo mejor para una descripción como muy general de cuál fue el alcance que tuvo la evidencia que arrojó todo el material recabado de estos casos. Puedo tomar una foto, puedo exportarlo como base de datos o como imagen. Aquí de hecho es interesante porque en Excel, lo voy a abrir aquí como Excel, lo guardo, es un gráfico de comparación de documentos. Una es lo que conforma como base de datos, que son como los números y que dice cuántos segmentos arrojó, pero además vean, en la base mantiene los colores. Es decir, no solamente hace la base con los casos, con los números, sino también mantiene los colores. Donde hay ceros no encontramos absolutamente nada y el número de segmentos codificados, al menos hasta ese punto, por ejemplo aquí fueron 12, luego 19 de la misma categoría, luego 4 de otra categoría, luego una categoría distinta que arrojó 5, luego se volvió a repetir el azul con 13 citas o segmentos codificadas. Citas, segmentos, líneas de tiempo, del audio, del video, qué sé yo, pero es la manera en cómo se va presentando. ¿Vale? Entonces, así funciona el famoso gráfico de comparación de documentos. Hasta aquí, lo que nos va presentando como esta suerte de modelos y de visualizaciones pueden abordar todos los casos. Pero luego, estas dos que siguen, que es el retrato de documento y el delineador de códigos, verán que son muy parecidas a la que acabamos de ver, que es el gráfico de comparación de documentos. Primero, esta suerte de cuadro de mosaicos que genera el retrato de documento, lo hace por cada caso. Este sí no lo hace por todo. Si alguien tiene interés de poder mostrar, tiene 5 muy buenos casos que está investigando, digamos, y del cual generó muchísima información, y entonces vale la pena poder mostrar la fuerza de cada uno.
esta sería la manera. Se pueden ver los cuadros o se pueden ver los puntos. Lo que más o menos me permite ver, en términos del tipo de codificación que se generó, de qué hubo más. Rápidamente, que el azul fue de lo que más hubo. Y el azul estamos hablando de la categoría de sentido de familia y de un indicador o un código y un subcódigo que se llama arraigo negativo, que corresponde cada vez que se colocan en cualquiera de los puntos, que es uno de los mosaicos, dice hasta cuántos segmentos fueron codificados, 28, y corresponde al 47.46% del total del número de mosaicos con ese color, que en este caso, para este caso específicamente, fueron 573 que se encontraron, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo se lee, digamos, esta suerte de visualización del caso específicamente, donde me está diciendo cuál es el alcance, qué es de lo que menos tuvo, qué es de lo que más. Puedo ir viendo algunos de lo que se arrojó, de lo que se dijo, del porcentaje que corresponde. Y lo puedo ver de esa manera, o puedo aquí en herramientas más o menos organizar la visualización del propio mosaico sin que cambie evidentemente la tendencia y el alcance. Por ejemplo, que ponga tal cual, es que aquí hace una escala para poder visualizar un rango, digamos, pero ese no cambia, es una escala. Si pongo, los reordeno de esta manera, puede decir que todo el cuadro, es decir, era la información que produjo este caso. Y aquí sí, todo lo que está en blanco es donde había información, pero no encontramos evidencia. Esa información no abonó en ninguno de nuestro sistema de códigos a ningún subcódigo ni a nada, ¿no? Sí, fue encontrando de esta manera. Piense que lo íbamos revisando como en líneas, ¿no? La información, aquí había fotografías, aquí había relato, aquí había comentarios, qué es lo que iba viendo, y íbamos codificando según correspondía, y así es como se ve de manera, como el esqueleto, digamos, ¿no? Así todo como conjunto, de manera homologada, sigue arrojando la misma ponderación en términos de alcance, porcentaje, no cambia. Esto simplemente reordena los colores para saber, digamos, visualizarlo un poco mejor. Podemos ver los cuadros o no. Si los conjunta, ven así, que se pongan todos los que corresponden a una categoría aquí, segundo lugar y tercer lugar. Así fue como se vio. De las tres grandes categorías, es como se vio este caso. Aquí arriba aparece, de hecho, el nombre. Vean a qué grupo pertenece de documentos y cuál es el nombre. Ese se hace solo por caso. ¿Cómo elijo el caso que voy a revisar? Específicamente tengo que tenerlo abierto, visualizado. Bueno, que dijimos, todos están activados, pero el que se está visualizando tiene esta suerte de lapicito. Si yo cambio y quiero ver este es el que se ve ahora. Vuelvo a retrato de documento, solo para los activados, pero solo lo hace para el que está visualizado, y aquí dice, ya cambió el nombre. Aquí está el de esta persona, ¿no? Este es diferente. Ajá, es así como digamos, como se ordenan. Es otra manera de verlo también, ¿no? Y así puedo cambiar de caso, les digo, según el interés y según, Alejandro Noemí, y según la utilidad. O sea, si me son de utilidad y los puedo checar así, entonces siento que vale la pena. Y si no, bueno, lo vamos definiendo a partir de ello, ¿vale? Luego, sucede lo mismo, igual, dijimos esto, simplemente lo que hago es lo exporto, resulta que le tomo foto o lo exporto. ¿Qué es lo que me llevo? Me llevo la imagen, en este caso es el PNG, o una versión JPG, o una versión de vectores. Yo decido. El delineador de códigos, digamos que es casi lo mismo que se hizo con el gráfico de comparación de documentos, diría yo, es muy parecido, es la misma situación, pero por documento. Mientras el otro hizo una comparación en línea de cada documento y saber cuál fue el alcance y cómo estuvo distribuido el material que se codificó y la evidencia que se fue encontrando, aquí lo va a hacer por el caso que tengo activado. Tengo activado ese caso, Alejandro Noemí, y es lo que dice, este es el caso de Alejandro Noemí. Lo único que abonó a lo largo de, o sea, casi no hay muchísima participación, entonces eso resulta interesante. Se distribuye, y así fue como se fue, digamos, encontrando. Es decir, esto corresponde a 4 cuartillas, y sobre qué fui encontrando, cómo fui encontrando, qué subcódigo de qué código, a lo largo de ir revisando. Aquí cómo se juntaron, dos subcódigos corresponden a 2 códigos principales,
¿Cuál fue la repetición? ¿Cuál fue el orden? Ahí no hubo un gran abono, ¿no? Que dije, esto fue bastante, no es mucho, pero es lo que abona, lo que tiene que ver con el caso de Alejandra Noemí. Si voy a otro, por ejemplo, aquí SBI, pero no sé, Diana Laura. Este es Diana Laura y voy a delineador de códigos. Este tiene 5, se ve así. Así fue como se fue encontrando. Es decir, este era el mismo tema de la revisión que hicimos en el gráfico de comparación de documentos, pero mientras ahí lo va a hacer por todos los casos y revisarlos de manera conjunta, aquí lo hace más bien por códigos de un solo caso. Cómo se fueron distribuyendo, cómo se fueron encontrando, de qué encontré más. Es interesante porque ya ven que en general de lo que más se encontró, al menos lo que más arroja muchísimo sobre este color azul, aquí hubo muchísimo más sobre el tema de ser universitaria. Arrojó muchísimos, encontramos muchísima evidencia en esa información que tiene que ver con ella. ¿Sí? Entonces, este es, así lo podemos también ver, también lo podemos exportar de la misma manera, es el famoso delineador de códigos. Y las nubes de palabras, recuerden, las nubes de palabras habíamos hecho ya una de los códigos, una nube de códigos, ¿no? Así. Las nubes de palabras lo va a hacer ahora en este caso, de la información que corresponde directamente a la carpeta, al caso que hayamos elegido o a todos de una vez. Aquí elegí una de las carpetas. Inserta los documentos activados. Solamente quiero los documentos activados. Y son estos que corresponden a un grupo, ¿sí? Y sobre ese, sobre el que le pido que haga la nube, ¿no? Claro, vamos a encontrar muchísimas, piensen, si se trata de un relato, vamos a encontrar muchísimas preposiciones, muchísimos artículos, eventualmente signos, números. Entonces aquí conviene hacer un trabajo. Si yo quito eso de lematización, si disminuyo la cantidad de palabras y más bien por la frecuencia, que la frecuencia mínima sea, por ejemplo, de 3, de 2, si digo no quiero que sea de más, es como el juego. Cierto, esto es de lo que más va a decir, esto no me dice absolutamente nada. Algo importante aquí conviene hacer es, podemos revisar esto que se llama frecuencia de palabras. Van a aparecer aquí en esta base, aquí está. Y entonces aquí podemos hacer un trabajo, digamos, de filtro, ¿no? Por ejemplo, todas estas primeras palabras que resultan de las más frecuentes, que tienen una longitud en particular, nada más vean la frecuencia, o sea, cuántas veces apareció qué en todos estos documentos, claro, todos sumados, porque puedo hacerlo solo por uno, puedo hacerlo lo puedo hacer por todos de una vez, o lo puedo hacer por dos para comparar, qué sé yo voy decidiendo, pues evidentemente es muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con esta? Aquí puedo subirla a este botón o darle botón derecho y decir agregar a la lista de exclusión. Si yo creo que esa palabra pues, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, en una nube de palabras no me dice absolutamente nada. Me interesa dentro de ello establecer sustantivos probablemente, nombres propios, verbos, adjetivos, que eso tenga una relación para entender una tendencia sobre, recuerden, el tema de lematizar y de construir estas nubes, pues tiene al menos aquí por el algoritmo una intención de generar las más frecuentes y colocarlas en función del ordenamiento que lleva la oración que va leyendo el propio algoritmo, es decir, cómo va apareciendo para poderle dar una fuerza particular y decir, así está lexicográficamente, que es un asunto como muy cuantitativo, el ordenamiento de este discurso, ¿no? Están estos términos, que es lo que va a hacer, ¿no? Entonces puedo hacer esto, con eso actualizo y se va, se fue, ya no tendría que estar. Ajá. Regreso, ya no está qué. Ah, perfecto, ya no está qué, ya esa palabra no aparece, ya se fue de, ahí puedo cambiar el número de palabras, yo quiero que aumente porque no sé, como que no se quedaba ahí todo, tenemos muchísimas palabras de las que se puede empezar a hacer común, o sea, está de más, hasta 1853 hallazgos de esta letra A, ¿no? Que diría uno, bueno, ¿y esta por qué está tanto? Bueno, ciertamente se utilizó, pero hay cosas que tendría que empezar a identificar. Mucho se refiere a la mamá, por ejemplo, a mamá, mucho se habla de universidad. Claro, aquí probablemente valga la pena separarlo. Yo diría, a lo mejor esto lo hago por caso.
para saber cómo está la tendencia. Aquí lo estoy haciendo por los 10 o no sé cuántos casos de una unidad de observación, es muchísima la información que va apareciendo. Pero sucede, al igual que en el, como lo hicimos ¿cómo se llama? En la nube de códigos, recuerdan que nos permite establecer más o menos pues, un ordenamiento de la tendencia de los discursos. Hay varios elementos que podemos darle, como entre ellos la forma que queremos que aparezca. Estas son el tipo de imágenes de forma. Podemos subir una imagen, cómo queremos que se vea en forma de letra, por ejemplo. Entonces hace pues, cosas como por esa vía, vean. Estos son como cosas ahí de diseño que le pueden ir metiendo mano, como quieren que se vea horizontal, vertical, ortogonal, a un grado en particular, simplemente de forma, o subo una imagen, ups, subo una imagen y lo hago por ahí, el uso de colores específicos, perdón, esto se botó, algo piqué mal, lo llevo, ahorita lo está reabriendo rápidamente. Es que, digamos, algunas paletas de colores en particular. En general, el uso en su momento de las nubes de palabras puede tener una cierta utilidad para la representación, como habíamos señalado, de algunos de los casos, de varios de ellos, y eso puede en su momento ser de utilidad, ¿no? Ese sería cómo lo puedo utilizar. Regreso rápidamente a solo con uno de los casos. Estábamos en herramientas visuales y estábamos aquí. Estamos activos. Esto es el único y aquí está, ¿no? Y empiezo a filtrar. Entonces, esa es la intención, cómo puedo darle sentido. Edito una lista de exclusión. Bueno, aquí puedo irlos agregando, o es más fácil aquí en la frecuencias de palabras, que es una lista completa del total de la cantidad de palabras que se fueron usando. Claro que disminuye aquí puedo agarrar varias de una vez. No sé. A lo mejor estoy pensando aquí muy semiológicamente, muy semióticamente, muy el término yo resulta bien interesante, de pronto me hace pensar a lo mejor en la propuesta muy del sí mismo, muy del self, de este ejercicio midiano sobre el yo, el mí, el otro generalizado. Entonces, eventualmente en las narrativas, esta autoconfirmación, autoconcepto del yo es muy interesante cuando se escucha en un relato, en una persona. Entonces, a lo mejor me parece importante dejarlo y saber de entrada que apareció 135 veces en esta información. ¿Y eso qué significa? ¿No? Entonces, a lo mejor esta es la manera como vamos pues trabajando y filtrando la información y con ello ir viendo cómo va apareciendo. Y vean, es interesante porque sí, aquí está, hay mucho yo, aparece bullying, aparece amigo, aparece hermano, aparece trabajar, preguntar, problema, hasta cuántas veces aparece en su discurso, familia. Entonces hay como elementos que pueden tener sentido y que, bueno, vale la pena. Esta es otra de las herramientas. Podemos fotocopiarla, copiar al portapapeles, o bien podemos exportarla como imagen también, ¿no? Esto es. Ese sería otro elemento que podría ayudar a lo que se va a describir. La imagen es JPG, PNG, que es sin fondo, o vectores. Y luego, yo diría que les había señalado, los famosos Max Mapas va a ser esta herramienta que desde mi punto de vista puede generar muchas posibilidades de trabajar. Cuando damos clic aquí se va a abrir la interfaz que hace rato vimos cuando nos llevamos el mapa de documento y de código para que se guardara, para poderlo editar, y permite generar distintas estimaciones. Yo les voy a mostrar al menos 3, 4, 5 máximo estimaciones que diría yo son fundamentales, que se pueden prever a nivel visual sobre todo lo que se trabajó, que permite hacerlas a partir de grupos específicos de documentos o de unidades de observación, o a partir de cierto tipo de códigos agrupados o sueltos, y que es la posibilidad de cuál es la intención que quiero mostrar, una relación de todos
una relación específicamente de unos con otros, de uno con uno, qué es lo que quiero realmente mostrar, según cuando hice la revisión y codifiqué y los focos que encontré. Entonces tiene la herramienta bien así, aparece esta interfaz y propone estas tres herramientas. Todo esto es para diseño, digamos, ¿no? Pero estas tres que es el nuevo mapa, nuevo modelo de documento y nuevo modelo de código, que son algunos de los módulos nuevos que ha agregado esta aplicación. El nuevo mapa simplemente dice, voy a agregar un nuevo mapa o voy a importar un mapa. Recuerdan que hace rato dijimos cómo exportar un mapa en versión MaxQDA, que alguien me lo envía y luego lo puedo importar desde acá y subirlo. Le digo, vamos a hacer un nuevo mapa, se abre este recuadro para poner el nombre al mapa y queda en blanco la interfaz. Y voy a hacer un mapa, por ejemplo, de frecuencia, que sea uno de los más importantes. Vean, esta ventana la puedo mover, es importante porque aquí esto sucede así, reaparece en la parte de enfrente, como superpuesta esta ventana de trabajo de los mapas, pero a mí me interesa ver tanto el material que tengo como los códigos. Algo importante, recuerden, la activación del material, ¿no? Es importante que yo tenga activado el material, o según sobre qué quiero hacer las estimaciones, ¿no? De todo, solo de uno o no. Vean, ahí se queda ese de frecuencia, ya está activado. Y ahora sí, ¿qué es lo que puedo hacer? Un mapa de frecuencia, digamos que lo primero que nos va a decir es que esa primera estimación que hicimos estadística de subcódigos, que fue por separado por cada categoría, y luego la matriz que nos dijo el alcance a nivel de los documentos, de los grupos de documentos cruzados con la cantidad de códigos y subcódigos. Aquí podemos hacerlo de esta manera. Me traigo, por ejemplo, las principales categorías. Mis categorías principales son tres en este caso. Esta y esta. Solo tengo estas. No tengo más. Y luego voy a empezar a ver, bueno, cuál es visualmente, cómo puedo representar pues, el alcance que tuvieron. Inicialmente estas son categorías de primer nivel o son códigos completos, que al interior tienen una suerte de, digamos, varios subcódigos. Y a lo mejor cosas de las que puedo hacer es que les puedo modificar el tipo de imagen, ese nodo que aparece a lo mejor no me gusta, le puedo simplemente yo cambiar la imagen, cuando le doy aquí, cambiar de imagen, puedo traerme una imagen que yo tenga en la computadora que a mí me guste, por ejemplo, y le puedo usar, puedo simplemente cambiar el icono, qué sé yo, por ejemplo, aquí estos símbolos, digo, se me ocurre que para que no se revuelvan y no se parezcan a los códigos, les voy a poner este otro, o sea, así. O como decía, agregar imagen propia, eso se puede hacer. Luego, cada una de ellas voy a empezar a traerme cuál es la cantidad de subcódigos que crearon y cuál fue el alcance que tuvieron a partir de la relación por frecuencia a través del nodo y de las líneas, ¿no? La frecuencia que tuvieron. Le doy botón derecho y voy aquí y le digo, importar los subcódigos. Tengo códigos solo de un nivel, no tengo de dos, y no tengo subcódigos de código. Nada más tengo subcódigos de código, que así va a aparecer aquí. ¿Utilizar diferentes anchos de las líneas para indicar las frecuencias? Sí. Aquí está, ¿no? Entonces, de entrada, la lectura que me permite rápidamente hacer el uso de tres grandes categorías con las que trabajó, por ejemplo, este proyecto, esta investigación, es hacia dónde fue cada una de las más importantes y cuál fue la fuerza que adquirió, ¿no? Con esto. Todo esto yo lo puedo mover, jalar hacia donde quiero, lo puedo hacer en redondito, lo puedo poner en un solo lugar como cuadro sinóptico hacia enfrente, hacia la derecha, hacia la izquierda. Yo voy decidiendo. El botón derecho, dijimos, y voy a importar los subcódigos de primer nivel, que aquí también son subcódigos de primer nivel. Por el ancho de línea me dice la frecuencia y con esto hago lo mismo. Importar subcódigos de primer nivel. Entonces, aquí parte de lo que me interesa es no solamente poder señalar cuáles fueron mis categorías más importantes que aquí aparecen, que ya las expliqué antes dijimos, en mi sistema de códigos que antes mostré y que ya envié y que está en mi propia redacción, sino aquí ya puedo mostrar visualmente un poco cómo operaron finalmente. ¿Y dónde están las fuerzas? Vean. Para la perspectiva de vida, dijimos que había muchísimo de emprendedurismo y sí, ciertamente aquí lo señala, no solo por cómo se ve, por lo que refiere emprendedurismo dentro de la perspectiva de vida, que aparecía también mucho de conformismo y sabotaje, pero por sobre todo y por arriba de ellos está el emprendedurismo. Estuvo muy marcado. Pero dentro del sentido de familia, creo que de lo más marcado fue el determinismo familiar y en segundo lugar el arraigo negativo.
Mientras en la categoría de ser universitario, muy fuerte, por un lado el empoderamiento, por el otro, pero por el otro, en menor medida, pero también apareció el es desvalorada o desvalorado y el se desvalora, por ejemplo. Mucho más pequeñito el de se vincula y casi nada del no se vincula. Digamos que ahí hay mucho. Del apego constructivo fue muy, muy débil, pero apareció. Aquí es a grandes rasgos. Recuerden que cuando nos metimos a las matrices ahí pone hasta lo más pequeñito y también lo muestra, pero por lo pronto así es como se puede ver. Puedo hacer, digamos, modificar en términos de diseño esta información como creo que me convenga. Les digo, puedo cambiar la imagen, puedo agrandar algunos de los nodos, si así fuera, me interesa resaltar a lo mejor puedo hacer esto. No cambia la escala del grosor de la línea que me dice justamente cuál fue el alcance y cómo funcionó, pero me interesa remarcarlo, porque quiero que se muestre, que se vea y en mi tabla de contenido de señalar, este es de los más importantes. Puedo mostrar las frecuencias, ver que me dice la cantidad de casos, y ciertamente fue de los más, hasta 372 veces, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la manera en cómo puedo ya diseñar o rediseñar la imagen, esta suerte de cartografía analítica que voy construyendo, depende de cómo me sea útil, ciertamente. Este primer mapa se puede quedar aquí, va a aparecer de esta manera, lo puedo ir utilizando. Por aquí tengo, creo que otros que son básicamente sobre la misma dinámica, los mapas finalmente de frecuencia. ¿Listo? Puedo guardarlos en la biblioteca, va a ser como una biblioteca para guardar estos si los quiero reutilizar en algún otro momento. Los copio al portapapeles, los exporto los mapas ya con una resolución que me interesa, o le quiero poner un título, entonces le inserto un nuevo texto, ¿no? Y en el texto le pongo por acá y le pongo un título, el que yo quiera, ¿no? Si hay cosas que puedo ir realizando justamente con ello, o me interesa particularmente agrupar algunas de las que están aquí, es esta por ejemplo. Regreso aquí para regresar porque es por capas. Aquí inicio y le digo que eso lo envíe para atrás, hacia el fondo. Ahí está, para que se puedan ver aquí. Porque quiero resaltar particularmente estos tres y señalar algún detalle, por eso utilicé esta imagen para poderlo encerrar. Puedo crearle sombra, digo, hay que todo, si se dan cuenta, muchísimo de lo que aparece, pues tiene un carácter más bien, miren, al término, al letrerito que le generé, de diseño. Un fondo, cambiar los colores. Digo, pueden hacer muchas cosas que son de mera edición y que ahí ustedes pueden meter mano, cambiar el tipo de letra, el tamaño, qué sé yo, pero sobre todo que lo que no puede cambiar es que el alcance de la estimación que tuvo por todo lo que se revisó y se codificó, pues no puede cambiar, ese sigue apareciendo y eso lo manifiesta sobre todo, en este caso, las líneas o los números que son la cantidad de frecuencias de códigos, ¿no? Otro mapa, el nuevo mapa, que solito puede ser el de concurrencia. O estas relaciones encontramos donde había cuántas ocasiones se encontraron dos códigos, al mismo tiempo hasta cuántas ocasiones. Eso significa que ahora no me interesa traerme los códigos principales y sus subcódigos y su alcance, sino a lo mejor de estos elegir. A mí se me ocurre que me voy a traer los más importantes. Los más importantes resulta que fueron los más frecuentes, ¿no? Entonces, en el del primero tengo, por ejemplo, el empoderamiento hasta 381 ocasiones se encontró el desvalorado hasta 280. Pertenecen a una de las categorías. Y de acá, los más importantes, yo diría que pues, son estos dos, por el número de ocasiones. Son los más fuertes, los más frecuentes. Y de pues yo diría que y en segundo lugar. Estos son, en este mapa, estos son mis indicadores o mis códigos más importantes que tuvieron mayor alcance en todo el material. Recuerden que lo estoy haciendo en este caso de todo el material, no estoy dividiendo por material específico, por grupo específico, lo estoy revisando de todo. Entonces, para diferenciarlo, le voy a cambiar el símbolo, también le puedo poner o mostrarle una imagen personal, yo puedo hacerlo, se la traen de su computadora, la ponen como a ustedes les guste y puede colocar ahí. ¿Por qué? Porque ahorita lo que voy a pedir es solicitarle al algoritmo de la aplicación que me diga cuál fue la fuerza de la relación que tuvieron estos códigos que resultaron tan importantes y frecuentes en el material revisado con los demás, consigo mismos y con otros, porque ahí voy a encontrar un tanto, digamos, el núcleo
voy encontrando el núcleo, el corazón de lo más, digamos, rebuscado, de lo más controversial, de lo más interesante para poderlo discutir. Le doy botón derecho, voy otra vez a importar. Recuerden que cada vez que voy a uno de ellos, si quiero revisar en todos los lugares donde yo reviso los códigos o los materiales, puedo siempre dar botón derecho e ir en cualquier momento a ver todos los casos que se codificaron, que me muestre esta tabla y que yo pueda ver caso por caso. ¿Ya? Que es de esta forma, me hace la tabla y puedo ir revisando. ¿Qué dijo? ¿Por qué lo codifiqué aquí? A ver qué dijo, no recuerdo. A ver qué fue lo que se codificó. Y todo yo me lo puedo llevar a una base por separado o a una versión de Word o de Excel, si yo quiero por separado tener solamente esta sección que saqué. Como cuando hicimos las revisiones, cuando señalamos ahí las revisiones que se pueden hacer en las búsquedas complejas de códigos, la intersección, la superposición, cuando se traslapan, cuando se diferencian, y esa basecita llevármela por separado si fuera el caso. Aquí me interesa visualmente establecer las relaciones que tuvieron estas categorías que resultaron de las más frecuentes. ¿Cómo estuvo? Entonces le doy a importar, pero ahora no le doy, evidentemente ya estos no tienen, sus elementos codificados sí los tienen, pero no tienen de ninguno de nivel, sino porque estos son subcódigos, no son códigos. Pero lo que tiene son códigos concurrentes, eso me interesa. Solo para los activos, sí. Solo para los documentos activos y solo también para los códigos activos, sí. El ancho de línea refleja la frecuencia de la concurrencia, sí. Le digo OK. Entonces vean lo que va a hacer. La línea, mientras en el primer mapa la línea es continua, que significa la frecuencia, en la segunda significa la concurrencia, la relación. Y entonces de entrada me doy cuenta de algo interesante, que este código al que le acabo de pedir me señale cuál es el nivel de relación que tiene con los demás códigos a partir del más importante al menos, o sea, que aparezcan. Me trajo consigo algunos otros códigos que no teníamos aquí, miren que son estos. Aquí teníamos nada más estos que les cambié el símbolo. Y entonces de entrada es interesante que este código que es muy frecuente con este código que es muy frecuente además tienen una relación muy fuerte. No solamente se encontraron repetidas ocasiones en todo el material, sino además entre ellos son muy fuertes, tienen una relación muy fuerte. Es como un axioma de decir, cuando encuentro uno, me encuentro el otro. Al menos en todo lo que se revisó así es, y lo mismo sucede con este. En menor medida la fuerza por el grosor el ancho de la línea que este, pero también es importante. Estos no son tan relevantes. Acabo de revisar, es desvalorada. Vamos a preguntarle a este determinismo familiar. Importar los códigos ocurrentes. Es desvalorada y determinismo familiar. Hasta ahora tengo. Hace el cálculo y está así. Ya hicimos, es desvalorado y determinismo familiar. Vean, va generando, va encontrando un núcleo de relaciones y de fuerza donde encuentro como el corazón justamente del alcance de la investigación. Ya hicimos estos dos. Es desvalorada y términos familiar. Vamos con arraigo negativo. Así está. Repitió en buena medida y solamente comprobó que la fuerza ya estaba pues dada de alguna manera y ya apareció ahí, solo para saber si con alguien más, evidentemente esto tenía que suceder. Estos tres ya los llevamos, me falta conformismo, emprendedurismo y empoderamiento. Vamos a ver. Le digo importar, códigos concurrentes. Aquí está, estos siguen muy relacionados, este apareció con este. Y me falta emprendedurismo y empoderamiento. Vamos a ver emprendedurismo y ahorita empoderamiento. A ver cuál es el nivel de relación que tiene con los demás, qué tan fuerte es. ¿Por qué? Porque son importantes porque fueron muy frecuentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces conviene hablar de ello, pero no solamente de el alcance y la frecuencia y la constancia que fuimos encontrando y patrones muy recurrentes en la información que se revisó, sino ahora saber qué relación tienen entre ellos y con los demás para poder encontrar todavía una triangulación más importante de discusión. Entonces le digo importar los códigos concurrentes de emprendedurismo. Y, perfecto, y me faltó empoderamiento. Este era el que me faltaba. Vamos a ver si solamente lo que hace es mostrar, solo reiterar lo que ya apareció. Perfecto, y ahí está. Vamos a ver, aquí voy a, para poder visualizar un poco mejor.
Lo suelto y quiero que vean. Lo que voy encontrando es justamente las relaciones más importantes que corresponden, digamos, al núcleo interesante de lo que arrojó esta investigación en varios sentidos. Por un lado, por las relaciones recurrentes y por otro lado, por la concurrencia y la frecuencia de aparición de los nodos. Vean, aunque este se lo jaló y apareció en esta estimación, pues no resulta de mayor relevancia. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, aunque como yo ya hice otros modelos para visualizar el alcance de todos y cada uno, sin perder ninguno, en matrices o en el mapa o en las tablas, si me aparece como ya, o en el anterior, que es la frecuencia, pues aquí puedo prescindir eventualmente de este dato. ¿Estamos de acuerdo? Que aunque aparece 57 veces, al menos para acá, para encontrar y hablar como del núcleo más importante, puede irse. Vean, ni es tan frecuente, porque no está dentro de los más frecuentes, pero tampoco necesariamente tiene una relación tan fuerte. ¿Estamos de acuerdo? La línea no es tan importante. Entonces, en ningún caso se relaciona de manera fuerte con ninguno de los demás. Simplemente lo puedo votar, ¿no? Lo suprimo y se va. Pero quiero que vean aquí, este no solamente es sumamente frecuente, sino además tiene una relación que es más evidente, que es muy importante, que es con este otro. Evidentemente no lo puedo votar, pero de lo que sí me puedo deshacer, les digo otra vez, buscando como los nodos más importantes. Solo, y ahora, es en función de decidir. Yo así lo puedo dejar y decirte, yo ya puedo decir, vean, aquí hay un ¿recuerdan los clusters que hacía el mapa de código y que hacía el mapa de documentos? Aquí lo ve de esta manera, en términos de las dos cosas, no solamente de los documentos, no solamente de los códigos, sino aquí el núcleo específicamente fuerte. Lo más frecuente con la relación más importante está aquí. Y nos va señalando que aquí hay un núcleo central, hay una relación tan importante en estos tres nodos que además de tener una relación súper fuerte, resulta que son los nodos, las categorías o los códigos que más aparecieron en la información que se revisó. ¿Qué es lo que y este es el otro? Tiene sentido que emprendedurismo con empoderamiento conformen esta relación importante, y por acá tenemos otro de manera separada, en menor medida con autosabotaje y más fuerte con se desvalora, pero también hay una relación. Entonces tengo tres importantes, digamos, tópicos. Yo decía, me puedo hacer de él. Aquí tiene más o menos una fuerza importante, digamos que la voy a dejar y la quiero mostrar, porque esta que hay entre se vincula y empoderamiento, aunque no es tan fuerte, ya aparece. Y para desvincular y sacar los casos que estoy viendo, digamos, y decir, quiero separarlos, simplemente voy sobre la arista y ese es el que voto. Saco el arista, no me interesa esta arista. De aquí tampoco, porque no tiene ningún nivel de importancia, pero sí con digamos que lo voy a dejar por acá. Le puedo mostrar estas líneas de la forma más. Vean, todos estos aristas que están aquí en medio son absolutamente débiles. Simplemente o me puedo quedar con ellos y hacer evidente la debilidad de las relaciones y la fuerza de las relaciones y la frecuencia de las relaciones y los nodos más importantes, o los puedo sacar, si los señalo todos, por ejemplo, los veo así, quiero que vean, y los puedo botar. Y en realidad, ¿qué es lo que tengo? Esto es lo que tengo. Al final de cuentas, yo podría pensar que la división, como podría yo mostrar el nodo, la fuerza, el núcleo de la investigación, está dada en esta representación. Ajá. En donde, por sobre todo, las características, digamos, a discutir con un perfil, podríamos decir, de carácter pues negativo, que responda a mi gran pregunta de investigación, qué nivel, digamos, de vulnerabilidad encontramos en las relaciones interpersonales de los estudiantes y las estudiantes en la universidad dentro de las tres divisiones, que les permita o no construir capital social. ¿Cuál es ese nivel? Entonces yo puedo darme cuenta que evidentemente, como habíamos ya señalado, hay muchísimo de esto y muchísimo de esto. Evidentemente eso nos hace ver que la cosa está pues complicada, está mal, es decir, porque de esto, aunque bien aparece, no es suficiente ni alcanza todavía para empezar que hay un gran avance en ese sentido, lo cual significa que sigue habiendo un nivel por debajo del 50%, es decir, muy, muy menor a nivel de la construcción de capital social,
aun cuando estamos hablando de actores sociales universitarios, sobre todo porque están más cargadas las mujeres. Esto lo estamos viendo de todo el proyecto. Puede convenir hacerlo, a ver, solo de las mujeres, a ver, solo de los hombres, y luego ver, comparar, a ver, solo de tal unidad de observaciones, tal división con tal división. Todos esos elementos se pueden realizar así, que aunque si bien aparece que se vinculan, es bastante débil la relación de vincularse, si los chicos, las chicas todavía les cuesta mucho trabajo. Yo podría separarlo por división y ya les había comentado antes, me voy a encontrar que el mayor nivel de relación y de vincularse está cargada hacia las divisiones de CBI y CBS que las de CCH, porque en mucha de la información que recabamos, lo que nos platicaron, lo que nos mostraron, lo que nos dijeron y lo que observamos, es que les cuesta mucho trabajo a los de sociales trabajar, por ejemplo, en equipo, ¿no? Vincularse con otros por las razones que quieran. Pero también les podría decir que en términos de empoderamiento encontramos muchísima fuerza en los chicos y sobre todo las chicas de CCH, son muy empoderadas y muy frontales. Pero lo que les hace falta es como de pronto a nivel de estructura, recursos a nivel económico, recursos a nivel de organización, que de pronto no son los suficientes o no los hay. Es decir, hay muchísimo. Entonces, discutiendo eso y presentando esto, puedo hacer esta discusión, generar esos relatos, traerme ahora sí parte de las imágenes, traerme conmigo algunas de las citas, y es aquí donde justamente ya no se queda suelta esta manera pues, de conformar esta investigación y lo visual. Hasta acá la idea de generar mapas como nuevos, de la nada. La otra cosa que hace específicamente esta suerte de laboratorio de cartografías analíticas está en los modelos de documento. Entonces voy a mostrar, les digo, en general les dije como entre 5 o 6 mapas nada más, llevamos 2. Y una es esto. Eh, Modelo de caso único. Vean, esto resulta bien interesante. Quiero mostrar uno de los casos, una de mis grandes unidades de observación, es decir, uno de los grupos. Uso esto, que use los elementos que se codificaron y vamos a ver en una suerte de modelo único la explicación de uno de los grandes grupos. ¿Qué puedo hacer? Puedo arrastrar o un caso en particular, si mi intención es ver un caso, un actor social, o puedo llevarme una carpeta, ¿no? Entonces puedo decir, a ver, quiero ver esta carpeta completa. La suelto acá y veo que vean lo que pasa. Luego me dice, ¿qué quieres que hagamos con esto? ¿Quieres que aparezcan, por ejemplo, los memos de documento? No, a lo mejor no quiero que aparezcan ahí. ¿Qué es lo que quieres que mostremos? Te lo activo. ¿Solo los códigos, solo lo activado? Sí, lo activado es todo, evidentemente. De hecho, todo lo tengo activado. Si no, yo decido qué es lo que quiero que muestre. Los códigos más frecuentes, ¿quieres que aparezca, que sean 5, que sean 10, que sean 15? ¿Cuántos quieres? No sé, a lo mejor 5 es suficiente porque si no se me va a saturar la visualización. El tamaño de los códigos refleja la frecuencia del código y por otro lado el ancho de la línea refleja la frecuencia del código también en términos de la relación. ¿Quieres que lo organice por cómo está armado el sistema de códigos o por la frecuencia? Si lo dejo por frecuencia se va a ver como más o menos ahora se visualiza. Si lo pongo por sistema, lo va a reorganizar. Vean la diferencia. Por frecuencia es así. Por sistema de código es así. Si lo pongo por frecuencia, pues me interesa saber qué haría de esta manera, digamos. Y luego quiero que, digo, lo único que cambia en temas de sistema de códigos es recuerdan, el color de la categoría. Y entonces, si fuera así, es como se vería. Si fuera así por frecuencia, es así como se vería, porque le deja el color que corresponde. Ok. Los segmentos. Voy a mostrar segmentos codificados. ¿Cuántos quieres que muestre? Hasta 3, 5, ¿no? 10. No, a lo mejor es mucho. Según mi interés, lo que quiero mostrar para que genere esa suerte como de árboles. Le voy a dejar 3 por lo pronto. Por puntaje, el peso más alto es lo que va a definir o por el segmento más grande, ¿no? ¿Cómo quieres? Lo voy a hacer por puntaje, no por el peso. El segmento más grande significa la cantidad de relato que se codificó o en la línea de tiempo el segmento que se codificó de la imagen, por ejemplo, o del video. Y la otra es, ¿quieres cambiar la etiqueta al texto que se codificó o en su caso a la imagen? Piensen que lo que codifiqué fueron fotografías. Entonces lo que va a aparecer es el plano que se codificó
o el fragmento del texto que se codificó, o que lo deje así como esos nodos. En realidad me interesa que aparezca la evidencia de ley, o sea, el texto, este es el texto, porque la intención es que este tipo de modelo explicativo digamos, da para todo desde una sola ocasión en esta suerte de mapa. Cuando decido que me gusta así el modelo, simplemente le pongo usar modelo aquí arriba y listo. Entonces lo que yo aquí tengo, que puedo mover, bien, es un modelo explicativo de uno de los casos, que en este sentido, que ni siquiera es uno de los casos, es más bien una de las carpetas completas. Y sus casos más representativos. No sé, puedo decir, no sé, yo puedo ir eligiendo, vean cómo se ven. Este es mi principal carpeta. Estoy mostrando uno de las grandes unidades de observación. Me traigo conmigo lo que resultó más representativo y la fuerza que tuvo el alcance del sistema de códigos en la información que se codificó y la evidencia que rescaté. A lo mejor me voy a quedar, miren, en este momento me voy a quedar solo con un solo ejemplo de evidencia y no todos. Voy a ir mostrando así, los voy a borrar. Yo puedo colocar uno o más, ya vieron cuántos pueden aparecer. Puedo cambiar de caso y de las distintas citas traer la que me resulte más, pues más funcional, que tenga una evidencia más que clara sobre lo que intento mostrar. Bien, hago esto así. Boto este otro. De aquí hago lo mismo. Esto lo dejo por aquí. Y entonces un poco la intención de esta suerte de mapa es justo primero mostrar que de entrada la fuerza está aquí, en estas líneas y el grosor. En primer lugar, en segundo, en tercero, parece que tuviera un recorrido de manera jerárquica, que es de lo que más encontré. Para este grupo de documentos, que hace a una unidad de observación específica, con un número específico de casos. Arraigo negativo, por ejemplo. Quiero saber, pero ¿qué decían? Ah, pues por ejemplo, aquí hay un caso. Hubo problemas en mi casa económicos, no salía para la renta, mis papás se vivían peleando y ni modo, me toca irme a trabajar. Arraigo negativo. Sacaba 10, les daba igual. Si sacaba 0, les daba igual. Sí, honestamente ganaba un premio, les daba igual. Entonces, sí, con mi hermano, sí, con mi hermano, llegué a odiar a mi hermano honestamente en ese sentido. Y digo, bueno, incluso yo me llegué a imaginar que era adoptada. Estamos hablando de una parte que tiene que ver con el sentido de familia y cómo se prevían hasta antes de entrar a la universidad. Y es decir, como esta es un poco la intención de mostrar esta suerte de mapas explicativos, y el que propone aquí, que es el modelo de un caso, que puede elegir uno solo de los casos o un grupo de casos para presentarlo como una carpeta completa, como un grupo, y desde una manera, no sé, a mí me gusta porque esto puede tener utilidad en su momento para una presentación, ¿no? Y poder profundizar en la fuerza que tuvo aquí toda una carpeta completa y tener a la mano algunos de los ejemplos. Que este caso no me gusta, quiero poner una cita distinta, bueno, lo podemos cambiar de hecho. Vean, yo puedo ir aquí al indicador específico, me voy a la vista general de los elementos codificados y reviso, ¿no? Y puedo ir checando cuál es lo que cuál puede ser. Ah, me digo, no sé, a lo mejor este tiene más que ver con con lo que me interesa y lo voy a agregar. Hay dos maneras. Puedo simplemente, esto lo puedo utilizar y copiar porque lo puedo editar. Y sobre lo puedo colocar. ¿No? Listo. ¿Sí? O puedo agregar más. Es decir, la intención es que esto sea un modelo de representación explicativo que tenga todos los detalles de toda la carpeta de documentos o de una carpeta de documentos específica o de uno solo de los documentos, el que ustedes quieran. ¿No? Este es entonces modelo de un caso, como se llama ahí. ¿Listo? Bien, luego tenemos, vamos al inicio otra vez,
Después se dan chance, puedan revisar cada uno de estos, pero por ejemplo, el modelo de dos casos. Vamos a ver. Quiero ver en este modelo, voy a traerme, cuando revisé el material y dije, esto tiene mucho, es más, aquí puedo ver la cantidad de codificaciones, voy a ver qué hay con el caso de, por ejemplo, vean, había dicho, este era un caso muy especial, dijimos, este porque tuvo muchas codificaciones, quiero comparar este caso, que es suelto, con el que aquí tuvo más, vamos a ver si aquí quién tuvo más, fue este, me parece que es de 63, aquí en CBS, vean, 130, vamos a ver. Lo ve de la siguiente manera. Coloca los códigos más frecuentes por columna, pueden ser solo 5, me puedo quedar con esos 10, puedo ir a lo mejor a más números si es que los hubiera, me voy a quedar con 10. El tamaño de los códigos refleja la frecuencia, la etiqueta de las líneas también, y uso el modelo. Lo estoy haciendo de dos casos específicos. Vean, lo pude hacer de dos carpetas, CBI con CBS, CBS con CCH, hombres con mujeres. Ahorita vamos a hacer un ejercicio rápido con eso para que vean las diferencias. ¿Qué es lo que puedo ver aquí? En principio, lo que me muestra es, en estos dos casos comparables, cómo primero, cómo es que conectaron con esta suerte de indicadores ambos casos. Fue interesante. Hay un nivel de, digamos, de similitud interesante, importante. Primero, sí conectan, sí. En los dos casos de dos unidades de observación distintas, de dos divisiones diferentes, de probablemente dos condiciones distintas en varios sentidos, pero sí conectan a la hora de revisar sus materiales, ¿no? Es decir, en ambos hay determinismo familiar y vean, no es muy diferente. 29 este caso, 28 este. 27, 24. Aquí va, es decir, va ganando por este lado este caso respecto de que son de dos unidades distintas, pero aquí, vean interesantemente, arraigo negativo 11, 33 este caso. Y me suena, sí me suena, y me hace check sí cuando pienso en quiénes son y cuando pienso en todo lo que leímos y revisamos de los dos casos. 17 empoderamiento, 13 empoderamiento. Les había señalado que había más de pronto de este lado, de este grupo que de este grupo de mujeres. Emprendedurismo, se desvalora, se vincula, conformismo, no se vincula. Entonces, por un lado, hay una discusión interesante que hacer respecto a lo que refleja los niveles alcanzados por cada caso, en donde conectan. Y son menos los casos en los que no, nada más uno. Interesante, porque mientras aquí sí hubo una evidencia de autosabotaje que generó este caso, en lo que revisamos, en realidad, menos, digamos, menos negativo, problemático, hay dos sobre el apego constructivo en donde solo ella o aquí solo ella. Y aquí ambas en distintos modelos, ¿no? Entonces resulta muy interesante esta suerte de modelos para poder explicar. Y le estoy haciendo de dos casos como sueltos. Puedo hacerlo de dos grupos particular. Lo mismo que con los demás, lo puedo copiar, lo puedo exportar, le puedo hacer algún tipo de modificación, ponerle un título, agrandar, cambiar la imagen, ese tipo de cosas. Bien. Hago un modelo de dos casos, pero ahora me voy a traer las carpetas completas. La carpeta completa, quiero que vean de las mujeres, vean aquí de CSH, respecto de los hombres de CBI. Y vean, esto resulta interesante en este sentido. Déjenme ver si más. Chequen esta parte. Si bien encontramos que a nivel de la información que recabamos de los hombres, de la plática, del grupo focal, de los relatos que nos contaron, aparece muchísima información que también abona de pronto a un problema de vulnerabilidad, pues ciertamente no tiene nada que ver a nivel comparativo con el de las mujeres. Mientras que para las mujeres de CCH hay hasta 115 elementos de evidencia respecto a un determinismo familiar que las tiene como constreñidas, para los hombres solo hay 19. El empoderamiento es un reflejo de ambos, sí es muy fuerte, pero evidentemente es más para los hombres que para las mujeres. Él es desvalorada definitivamente por muchísimo más del 100%, como por un 700%, no sé cuánto, de diferencia entre lo que sí les pasa a las mujeres y no a ellos, ¿no? El emprendedurismo siempre tiende más a ser de los hombres que de las mujeres, aquí se ven los casos.
Él se desvalora, evidentemente también es muchísimo más, vean, 72-3, ¿no? Que se desvalora de lo que encontramos en los materiales tanto de las mujeres respecto de los hombres. El arraigo negativo también fue más por esa vía. Esto tenía que ver mucho con que es más fácil que salga primero un hombre de la casa que una mujer, por ejemplo, ¿no? Digo, al menos estamos hablando de estos casos específicamente que revisamos. Esto no es una generalidad, ¿eh? Que quede ciertamente eso claro. Él se vincula, el apego constructivo, él no se vincula. Entonces, este es donde conectan, pero es importante referir las diferencias a nivel del puntaje. Y mientras ellos no abonan, no tienen nada por separado, que no aparece aquí nada, y mucho menos de carácter negativo, con ellas sí. Ellas sí manejaron muchísimo, muchísimo, hasta en 35 de puntaje, ponderación y 26, el indicador de conformismo y de autosabotaje. Apareció muchísimo, y en ellos no. Simplemente no hay eso, ¿no? Evidentemente estamos hablando de culturas específicas, de formaciones específicas, ¿no? De estructuras y divisiones del mundo particulares y que aquí se ven reflejadas y que nuestra intención era medirlas pues, en un contexto llamado así universitario, donde estamos suponiendo que eso no tendría por qué aparecer, o estamos pensando que hay un nivel más o menos equilibrado de las cosas, ¿no? Entonces, este es el otro, hablando de ya de un segundo modelo de dos casos. ¿Ah? Luego, los otros, aquí el modelo de caso único, pero por resúmenes o paráfrasis, es muy parecido al de segmentos codificados, pero no tenemos resúmenes y paráfrasis. Los resúmenes y las paráfrasis tienen que ver particularmente con la conformación de los memos en su caso, que desde mi punto de vista no tienen mayor utilidad en la redacción eventualmente del significado y la discusión de lo que arrojan las estimaciones de modelos y matrices que vamos generando, pero sobre eso también se puede hacer, ¿no? Es decir, aquí tendríamos que tener modelo caso de resúmenes, no tenemos probablemente resúmenes, no sé qué nos pueda decir si hacemos esto, pues no hay nada, no tenemos un resumen de este caso, no podemos usarlo porque no tenemos, tendríamos que ir generando esa suerte de resúmenes que se hacen en los, les decía, en los modelos. Lo mismo sucede para las paráfrasis. Modelo de caso único por jerarquía de código, vamos a ver si pongo y me traigo estos casos. No hay modelo único de jerarquía de código para este. Vamos a ver. Ah, esto, sí. Aquí es por la jerarquía de códigos. Me dice, otra vez tenemos CBI hombres, CSH mujeres. Okay. Es un poco lo que habíamos ya encontrado. Jerarquía de código. Vamos a usar más bien dos personajes. Aún así, uno de aquí. Esto es. Este es lo que habíamos, ¿se acuerdan del mapa que hicimos, el nuevo mapa? Y dijimos, ¿cómo estaba la categoría con sus indicadores, es decir, el código con sus subcódigos y la fuerza? Bueno, aquí hace como, ¿cómo quedó más o menos? ¿Qué quedó hasta abajo? ¿De qué se encontró más? Y me dice, solo para el caso de este específico, el de Claudia, en relación a tus tres grandes categorías o tus tres grandes códigos, así fue como apareció. Este fue más o menos el mapa en que se encuentra, ¿no? Así puedo agregarlo, lo puedo ver así por el nivel, un solo nivel, o lo puedo hacer de esta manera, es decir, mientras apareció con mayor fuerza primero estos tres, estos dos están por debajo, que es el nivel de frecuencias, ¿no? Modelo. Y en el nuevo modelo de código es muy parecido a lo que hicimos, casi específicamente con los mapas de códigos. Por ejemplo, el mapa de código de ocurrencia por intersección. Puedo usar varios de los códigos que utilicé. ¿Deseas insertar más códigos? Le digo que sí. Estoy trayendo, vamos a ver este con este. Y de acá voy a traer este. Ya no quiero poner más. Y hace este tipo de relaciones. Dice, así está la relación concurrencia por intersección en esta suerte de como estrella. Quiero usar este modelo, puedo etiquetar las líneas con la frecuencia de la concurrencia, sí, para que aparezcan los números. El ancho de la línea que refleje la frecuencia de la concurrencia, sí. Estandarizado por frecuencia de códigos, que se vea el tamaño del símbolo por frecuencia de la concurrencia, por la cantidad de códigos conectados, que se estandarice para que se vea en su caso igual, o por, no sé, la frecuencia. Vamos a ver. Vamos a dejar ahí. Le digo que sí, usar el modelo y vean, solo tomé algunos. ¿Se acuerdan que hicimos
en nuevo mapa, uno específicamente que era el de concurrencia, lo hicimos así como sacamos los más importantes y lo fuimos armando a partir de traernos las ocurrencias. Bueno, aquí lo hace casi de manera, digamos, automática. Empieza a establecer dónde están las relaciones fuertes. Aquí solo tomé yo 3 y de los 3 jaló estos. Pero puedo ir decidiendo. Lo que hicimos en el otro puede suceder aquí. Traerme los más frecuentes y luego pedirle, ahora sí, a ver, hazme la relación, ¿cómo estuvo? Entonces generé esta suerte de relaciones y resulta interesante porque me dice, estos fueron, sí es cierto, y fue lo que habíamos señalado, estos fueron de los más importantes. Aquí aparece el otro, que era el otro clúster, digamos, que teníamos. No me traje los más importantes, no los jalé, lo hice rápidamente, pero este sería más o menos la idea. Es más, si lo hago, miren, lo voy a hacer otra vez, que era, vamos a ver, por ocurrencia de código, y voy a traer, es más, puedo traer todos. No son realmente muchos, quiero ver cómo los relaciona y establece la fuerza que van adquiriendo a nivel, pues, de la cantidad de codificaciones que se realizaron, de relaciones y de frecuencias. Aquí. Y creo que son todos. Esto y luego. Es muchísima o sea, las relaciones ahí, todas resultan importantes, aunque aparezca el número, pues me traje todos, evidentemente. Por el número de concurrencias puedo cambiar, a ver, puedo aumentarle hasta 6. A ver qué aparece, está leyendo todavía. Es decir, aquí el algoritmo lo que hace de manera estandarizada. Es interesante cómo hace esta suerte de montaje, ¿no? Por concurrencias, hasta cuántas concurrencias, si quiero que sean 10 mínimo. Metí todos los casos. Hay como muchas maneras finalmente de mostrar, y que esto es lo que leen estos números en esta versión estandarizada de la revisión de todos los códigos que se utilizaron, la fuerza y la relación, donde aquí lo que vemos más bien son los números, ¿no? Determinismo con arreglo general hasta 40 la ponderación del puntaje. Se desvalora con es desvalorado 32, se vincula con es desvalorado 34. Es decir, estas son como las relaciones. Puedo traerme solo unos, en particular, solo dos, qué sé yo, y ver a cuáles jala para saber cómo se relacionan. Es decir, hay como distintas maneras de establecer la utilidad que pueden tener. No sé, los que tienen un carácter negativo, habíamos dicho, pues más negativo por percibirlo de alguna forma, se van a ver de esta manera. Más frecuencia, ahí está. Es decir, al final hay, digamos, como muchas maneras de poder establecer estas relaciones y conformar estas visualizaciones que pueden ser de utilidad, les señalaba ya, a la hora de las relaciones, ¿no? Bueno, y así funciona. El Max Mapas lo que hace es ir guardando cada mapa que se va conformando, se va guardando y se puede en su momento, bueno, reeditar, ¿sabes? Y bajar. Y toda la primera parte de las visualizaciones, pues más bien eran ir generándolas, irlas guardando en un momento dado, ¿no? Pues este es el tema de las estimaciones específicamente. Mañana la intención, si les parece pertinente, es que podamos revisar muchas dudas. Quiero que piensen un poco en lo que hasta ahora revisamos, que fue una cosa como ciertamente muy, muy rápida en varios sentidos, pero que seguro van a empezar a surgir sobre lo que revisamos, un poco puedan revisar si fuera el caso, hayan revisado los videos y los tengan anotados, los podamos checar. Les voy a mostrar qué es lo que se ha podido hacer a nivel de algunos trabajos ya realizados, algunas cosas ya escritas con este tipo de trabajo, hasta dónde ha sido como de utilidad para poderlo presentar, la fuerza que puede tener un momento para una tesina. Yo diría,
no es lo más fundamental, es una herramienta que puede ser de utilidad, pueden decidir no necesariamente utilizarla, un poco conocer el alcance que pueda tener y en su momento, pues en qué parte pueda tener alguna utilidad, chicos, ¿no? Que lo piensen un poco por esa vía, no resuelve todo, ya vieron que ahí está y pueden sacar un sinfín de imágenes y de cosas, pero pues la explicación ciertamente, el tema de lo relacional nos toca a nosotros de todas maneras, de eso no se acaba, ¿no? Pero sí, lo que digo es ganar tiempo, sistematizar, es por esa vía. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Robert? Claro, pues sí, las gráficas son un mundo, ¿eh? O sea, está fascinante. De hecho, es Sí, mucha información aparte de la que, bueno, tú traes y te ayuda, ¿no? Te apoya sí, como herramienta. O sea, como bien lo dices, es exacto, una herramienta que puede, pues, sobre todo, ¿cómo te diré? Optimizar, ¿no? Optimizar exacto. lo que queremos. Ándale, exacto. Optimizar, ganar en tiempo, Ajá, sistematizar mayor información, sí, es claro. esto, ganar. Mañana les voy a presentar algunos casos de lo que hacemos con las redes, el tema de las redes, qué es lo que hace ahora con Twitter, por ejemplo. Ya quiero a ver qué hacen, ya tengo la información de Twitter, cómo la presenta, porque hace cosas también ahí interesantes, a partir de las búsquedas, entonces resulta interesante cómo mostrar alguna información por esa vía, ¿no? Entonces, pues bueno, ese sería, por hoy todo y pues nos estamos viendo mañana, si les parece. Claro. Les paso un poco más tarde la grabación y pues nos vemos mañana otra vez a esta hora, ¿sale? Claro, pues muchas gracias por todo y, pues bueno, hasta mañana. Gracias. Dale, cuídense Hasta chicos, nos vemos mañana. mañana. Mañana, Gracias, hasta bye. luego. Gracias, Raúl. ¿De qué, Alan? Cuídense.